Hola, buenas tardes mi querida comunidad de amigos y amigas de Ancestrina. Este es el último video de la serie de evasión espiritual que decidí hacer, donde expresé mi forma de ver, de cómo nos evadimos, de cómo utilizamos la espiritualidad para evadirnos, de cómo utilizamos las herramientas que hay ahorita a disposición para evadirnos, y cómo la invitación es a estar al acecho, ¿sí? Al estar al acecho, como decía don Juan, estar siempre pendientes, estar siempre observando, de no caer en la evasión, de no saltarnos, o sea, el proceso es introspectivo, es ir y darme cuenta de, y muchas veces esas cosas que nos damos cuenta no son para nada bonitas, no son para nada amables, son más bien displacenteras, son tal vez no queremos verlas, tal vez, es lo más probable que haya cosas que no queramos ver y prefiramos evadirnos. Y desde este lugar, como que hacemos desvíos para no confrontar ciertos dolores y ciertas cosas, y usamos las herramientas. El ego, la mente, tiene la capacidad de camuflarse en todo, y cuando se camufla debajo de la espiritualidad es como lo más difícil de todo. El ego espiritual es lo más difícil de todo, y para esto no nos queda más que estar siempre pendientes, estar siempre al acecho, estar en observación. El camino espiritual, el camino de introspección, el camino de ir hacia adentro y de conocerme, de recordarme, de encontrarme, de sanar, es un camino que nos demanda mucha conciencia, mucha presencia, nos demanda impecabilidad en el sentido de que si estoy en esto, pues no hago desvíos. Si estoy en esto de encontrarme y encuentro algo que no es agradable para mí, pues lo veo directamente a los ojos. Y tal vez sea molesto, tal vez sea displacentero, y aún así voy por ello. De ahí es que tomamos las herramientas que están ahí, entonces voy, tomo medicina y me muestra cosas, pero tal vez esas cosas o las tareas que me pongan no sean fáciles de hacer. La invitación es a no evadirnos. No se trata de tomar medicina lo más que se pueda, porque entre más medicinas tome, no quiere decir que más proceso hago, ¿sí? El proceso está después de la medicina, no durante. La medicina lo que hace es mostrarnos, o las herramientas lo que hacen es mostrarnos, pero ¿qué hago yo con ello? ¿Sí? Sea que acuda a terapia, sea que vaya a diferentes filosofías, sea que vaya a una charla motivacional, a un taller de tantra, a un taller de yoga, a un taller de constelaciones familiares, de Gestalt, a cualquier herramienta que decida acudir para encontrarme. No quiere decir que si hago un taller aquí, se acabó este taller y hago otro taller, o tomo una medicina, hoy tomo yagé y dentro de 8 días tomo honguitos y después hago peyote. Esto no quiere decir que estoy haciendo un proceso, ¿no? Tampoco estoy diciendo que esté mal, no es que esté diciendo que esté mal. Lo importante es que seamos conscientes de que sí estamos haciendo proceso, de ir y hacer cara a lo que sea que nos llegue. No es fácil, no es agradable, les repito. La invitación es a que a lo largo de estos videos compartan si están de acuerdo, si no están, si tal vez hay otro tipo de evasiones, de forma de ver que nos estamos evadiendo espiritualmente. Recuerden que la invitación es a que el conocimiento y a que estas opiniones personales y estas vivencias personales las compartamos, porque somos una comunidad no solamente de personas que hacen rapé, que es lo que hace Ancestrina, no solamente es una comunidad de buscadores, de personas que sea con esta herramienta o con otra herramienta, como sea, nos estamos encontrando y nos queremos apoyar. La idea es apoyarnos y desde ese lugar, sí, desde el lugar en el que yo recibo y tomo, también puedo dar. Entonces, nutrirnos entre todos como comunidad es algo maravilloso, es algo increíble y es algo que podemos hacer todos juntos. Entonces, me despido y espero que les hayan sido útiles estos videos. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.